corazones, para que podamos darte nuestra mejor alabanza. Yo te pido y te suplico, Señor, que tú guíes este servicio de principio a fin y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos, Señor, Padre amado, para tu gloria y para tu honra. Yo te pido que, Señor, entone cada canción, que, Señor, salga de lo profundo de nuestros corazones, que sepamos las letras, Señor, de lo que estamos cantando, para que lo podamos sentir, vivir y así, Señor, mirar tu grandeza. Padre amado, yo te pido que hable a través del mensaje en esta tarde, que hable a nuestras vidas, Señor, que abra nuestro entendimiento, Padre, y que nos ayude, Señor, a comprender mejor tu palabra. Padre amado, te doy gracias, traje con bien a aquellos que están de camino y que tú les, Señor, permita que podamos gozarnos juntos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Unge a la persona que va a estar predicando tu palabra esta tarde, Señor, y que tu iglesia sea bendecida para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, pues, quiero llamar al coro de alabanza para que nos acompañen, hermanos, a cantar juntos. Probando. No, estamos tomando unos minutitos porque se me olvidó prender la tableta. Eso pasa en las mejores familias. Sí, cuando estamos en vivo. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Te seguiré. Aleluya. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue
porque me amó. De tal manera me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Aleluya. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque por ti nos movemos, Señor, en agradecimiento a lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Porque me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí. Te seguiré. Aleluya. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí. Le seguiré. Aleluya, Señor. Señor, te seguimos porque tú, Señor, nos llamaste un día, mi Dios, y nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Para ti, Señor. Para ti. Gloria a Jesús. Seguimos. Gloria a Jesús. Gracias por ese amor incondicional, mi Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplas de vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh,
tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Con mi valor te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay amor más grande que el de nuestro Dios. Y no hay nada que lo detenga a buscar lo que está perdido. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, aleluya. te damos gracias, Señor. Gloria a su nombre. Te damos gracias, oh Dios. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos.
Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Y le decimos: Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! Él es el rey que viene a llevarse a su pueblo. Eso es lo que estamos esperando. ¡Aleluya! Hermano. Eso Y es lo que estamos esperamos. esperando. Sí, Señor. Gloria a su nombre. Dios. Aleluya. En la casa de Dios. Ahí estaremos reunidos en su nombre, ofreciendo sacrificio y alabanza. Mejor es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. La casa de Dios. Arde mi alma, arde mi amor.
aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Sí. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Gloria le damos a nuestro Dios por permitirnos estar en su casa. Y qué bueno es estar en su casa. En este momento, hermanos, pues vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y pues para darle paso al mensaje de esta tarde. Padre amado, en este día, Padre, queremos presentarte, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Señor, Padre amado, pon corazones en nosotros, Señor, que demos con corazones alegres, Padre, y que tú proveas a cada hermano, a cada dador, Señor, en esta tarde, Padre, de que tú le bendigas, Señor, que tú le supla. Mira aquellos que no tengan, Padre, que tú seas, Señor, quien provea, Señor, ya sea un trabajo, ya sea las necesidades por las que estén pasando. Señor, tú eres ese Dios que suple. Y yo te pido, Padre amado, por las finanzas de esta iglesia, como también por las finanzas de cada hermano. Señor, sé tú con ellos, Señor, brindándoles, Señor, como tú dices, Señor, que cada día trae su propio afán. Y tú eres, Señor, el quien provee, Señor, así como tú provees a esas ovejas, Señor, cuánto más a nosotros. Gracias te damos, Señor, por ser ese buen Padre, Señor, que siempre provee, Padre amado. Y gracias te damos por estas ofrendas recogidas, que sean usadas para el reino, la extensión de ello, Padre. En este momento también te presento el mensaje nuevamente, Señor. Yo te pido, Señor, que hable a nuestras vidas, Señor. Que tú, oh Padre amado, sea, Padre, impartiendo, Señor, esta palabra que tú ya has preparado, Señor, y que el mensajero, Señor, la exponga con poder, con autoridad y, Señor, con la claridad para que podamos entender este mensaje. Señor, úsalo para tu gloria y para tu honra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
celebrando un servicio de adoración a Dios. Gracias, amado. Thank you. Y vamos ahora a predicar la palabra del Señor. Pero antes de predicar, quiero que como iglesia estemos saludando una persona que nos está visitando en esta tarde. Su nombre es Jocelyn Villanueva. Hola Jocelyn, Dios te bendiga. Y su hijo, Dyer Hilario. Hola Dyer. Buenas tardes, mi nombre es Eri Montero, soy el pastor de la iglesia, por la gracia de Dios. Esta es la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Union City y estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde. Si no tiene dónde congregarse, pues eres bienvenida a este lugar. Nuevamente, gracias por visitarnos, nos gusta que nos visiten y espero que disfrutes en este día y seas edificada por medio de su palabra. Así que bueno, mis hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Y quiero recordarles que el domingo pasado nosotros estamos predicando la serie expositiva a los Colosenses, y el domingo pasado estuvimos predicando o comenzamos a predicar Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, pero por cuestiones de tiempo solamente predicamos el versículo 9. Imagínense que nos tomemos ese tiempo para el resto. Nos terminamos el mes predicando versículo por versículo. Pero lo que pasa es que la semana pasada era menester, era importante de que estableciéramos ciertas bases para que entendiéramos la idea principal del texto respecto a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Pero les prometo que el día de hoy sí ya vamos a terminar de predicar el resto del pasaje, del versículo 10 al versículo 14. Pero es importante, mis hermanos, que refresquemos un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y esto nos va a ayudar a entender el empuje, el propósito por el cual Pablo inspiró este texto. Mis hermanos, ya nosotros ubicados, ya hemos salido de la introducción, ya en el cuerpo de la carta, Pablo le dice a los colosenses que desde el día que él y sus colaboradores escucharon de ellos, no cesaron de orar por ellos y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces mencionábamos el domingo pasado que Pablo y sus colaboradores, al escuchar las presiones que estaba experimentando la iglesia en la ciudad de Colosa por medio de los judaizantes, empujando de que no solamente se crea en Jesucristo, sino de que también se practicara el judaísmo, las otras filosofías y una mezcla de todas estas cosas, ellos comenzaron a orar por la iglesia. Ellos comenzaron a orar por la iglesia, entendieron de que era menester, era neurálgico que comenzaran a orar por la iglesia. Porque déjenme decirles, mis hermanos, esas presiones han doblegado a muchos. Esas presiones del mundo doblegan a muchos. Entonces, estas presiones estaban entrando no para que se salieran del cristianismo, no. Era para que sí consideraran a Cristo, pero que también consideraran otras prácticas y enseñanzas que supuestamente los iba a hacer a ellos más espiritual. Entonces, como mencioné anteriormente, mis hermanos, déjenme decirle que es fácil lidiar con un ateo, sumamente fácil. El ateo claramente le dice, mire, ¿sabe qué? Yo te respeto, yo no creo en tu Dios, yo creo que no hay un Dios todopoderoso que existe, y ellos literalmente declaran que no creen en Dios. Pero mis hermanos, hay algunos que dicen, sí, yo creo en Cristo, sí, yo creo en su resurrección de los muertos, y todo lo demás, pero también creen otras cosas que niegan totalmente el evangelio y la misma existencia de Dios y la necesidad de ser salvos. Entonces,
Cuando nos encontramos con ese tipo de personas, mis hermanos, que dicen ser cristianos, que dicen creer en Jesucristo, que dicen tener fe en Jesucristo, pero contradicen la palabra de Dios, usted y yo es necesario que tengamos convicciones bíblicas fuertes y sólidas para no dejarnos arrastrar por la mentira. Nuevamente, un ateo es fácil, no, él no cree en Dios y punto. Pero muchos, y eso estaba desde aquel entonces hasta ahora, muchos decían, sí, yo creo en Jesucristo, pero también creían en otras cosas. Entonces, básicamente que este desenfoque de Cristo y de su evangelio puede llevar a dos extremos. Y ese es el problema, mis hermanos, cuando se cree en Cristo y en otra cosa. Eso le puede llevar a dos extremos, a cualquiera de nosotros, incluso a pastores. Cuando usted mezcla creencias populares fuera de la palabra de Dios al mismo tiempo, supuestamente cree algunas cosas de la palabra de Dios, le puede tirar para un lugar que es o ser un legalista en extremo y ponerlo a pensar que todo lo que usted tiene se debe a su obediencia, se debe a su vida piadosa, o lo puede lanzar del otro lado para usted creer que no es necesario ser santos como Dios dice que Él es santo. Y ese es el problema cuando mezclamos la palabra de Dios con ideologías y falsas religiones. Por eso, mis hermanos, es que Pablo estaba orando con sus colaboradores, estaba orando por la iglesia, y nosotros como iglesia necesitamos orar para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para poder vivir conforme a su voluntad. Y eso me lleva ya a la segunda enseñanza del texto, que es la idea central del mismo. Y es que usted y yo, mis hermanos, debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad para vivir como a Él le agrada. Y voy a leer el versículo 9 para entrar en la segunda enseñanza del texto. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí está el por qué debemos ser llenos. Aquí está el por qué Pablo oraba para que la iglesia sea lleno de ese conocimiento. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Ven cómo conectan? Ustedes tienen que ser llenos. Pablo está orando, Dios, llénalos de su conocimiento, llénalos de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Pablo lo dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que caminen como Dios quiere que caminen. Para que se comporten como Dios quiere que se comporten, aún en medio de la sociedad corrompida. Ahora, ¿qué significa andar como es digno del Señor o caminar como es digno del Señor? Bueno, sencillamente esto significa vivir adecuadamente, vivir apropiadamente, vivir de una manera que conviene, vivir de una manera ejemplar. Pero cuando dice como es digno del Señor, en este caso significa es vivir de una manera que verdaderamente somos cristianos. Vivir de una manera que verdaderamente hemos experimentado un arrepentimiento genuino y hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él nos ha perdonado, nos ha regenerado, ¿ok? Y ahora vivimos para Él. A esto que se refiere la Escritura. Es vivir una vida que ya yo no viva para mí, sino que yo viva para mi Señor. Así es que se vive agradándole a Dios en todo. Ahora, agradándole a Dios en todo, es una declaración bastante amplia que personas ya maduras en la fe, cristianos ya con muchos años estudiando la palabra de Dios, y personas que quizás tengan ciertos estudios teológicos académicos de la Escritura, pueden posiblemente escribir entre ellos mismos algunos pasos que puedan hacer para vivir como es digno del Señor. Y posiblemente puedan citar algunos textos y todo lo demás. Pero mis hermanos, y eso no está mal, usted puede decir, bueno, yo puedo vivir agradando a Dios haciendo esto y aquello. Pero mis hermanos, para que nosotros vivamos de una vida que es digna del Señor, Dios no nos lo dejó a la imaginación.
Él los reveló en su palabra. Él nos los mostró. Y Pablo menciona esto en este texto para que la iglesia supiera cómo debían vivir una vida que es digna del Señor. Y aquí nosotros lo vamos a ver en los versículos 10 al 12. ¿Cómo vivimos una vida que es digna del Señor? Dice el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y estas cosas podemos dividirla, tomando el texto, dividirla en 4. Y eso es lo que vamos a estar explorando en la Escritura. Así que el primero que vemos en el versículo 10 es llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. En otras palabras, esto significa que seamos fructíferos para Dios en todas las cosas que hagamos, en todas buenas obras que nosotros participemos. Ahora, es importante recalcar que siempre, desde el principio, aún desde aquel entonces, siempre ha habido un pensamiento dividido en lo que tiene que ver con buenas obras. Hermanos, esto no se está discutiendo desde hoy. Hace miles de años que eso se está hablando, el tema de las buenas obras. Algunos piensan que las buenas obras deben de ser practicadas para alcanzar la salvación. Otros piensan que las buenas obras deben de ser practicadas para mantener la salvación. Y todas estas son incorrectas, hermano. Todas estas son incorrectas. Lo bíblico es, mis hermanos, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para andar en buenas obras. Eso es lo que enseña la Escritura. Así que las buenas obras son como ese camino pavimentado que Dios prepara, que Dios asfalta para que sus hijos caminen por medio de ella. Y eso es básicamente lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ustedes ven que las buenas obras no es el requisito para ser salvos? Las buenas obras no es lo que nos mantiene salvos. Las buenas obras es la evidencia de que ya somos salvos. Y así que el primer paso es llevando fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos. ¿Por qué? Porque somos salvos. Todo aquel que tiene una relación con Dios puede llevar frutos en toda buena obra. El segundo elemento que el texto menciona es creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Eso está en el versículo 10. Y Dios se refiere en su palabra es que crezcamos constantemente en el conocimiento de Dios y su palabra. Y esto es necesario para agradarle. Recuerde que estos 4 elementos que estamos mirando es para que, llevando esto a práctica, es que podemos vivir una vida que es digna del Señor. Y tenemos que conocerle para poder vivir una vida digna del Señor. Mis hermanos, el conocimiento de Dios es algo que está plasmado en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante, dice la palabra de Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice el Señor. En conocerle, alábese en que me conoce. Y vemos la insistencia de Dios, su exhortación y su ánimo para con sus hijos, para que lo conozcamos. Pero también en el Nuevo Testamento podemos ver que el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 6 en adelante, les dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él dice, mira, ¿sabes qué? Todo lo que me pueda dar gloria, yo lo tomo como pérdida, con tal de que yo conozca a Cristo más. Con tal de que yo conozca a Jesús, que yo intime más con Él. Todo lo que se me pueda sumar a mí como gloria, como honor, como grandeza, yo lo tomo por basura.
Nada más con tal de que yo pueda conocer más a Cristo. Y más adelante, él dice que él tiene todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y hace todo esto, Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle. Conocerle. Nuevamente, mis hermanos, el gran apóstol Pablo, parte de su ministerio y de su vida espiritual, lo más esencial para él era conocer más a Cristo. Y yo sé que usted sabe eso, pero tengo que decírselo. El apóstol Pablo, que recibió revelación divina de Cristo, él decía: yo quiero conocer más a Cristo. Yo quiero conocerle más. Él estuvo dispuesto a sacrificar todo con tal de conocer más a su Señor. Pero pastor, ya yo conozco a Cristo. Pastor, Él perdonó mis pecados, me salvó. Conforme a la palabra de Dios, dice que ya yo conozco a Cristo. Amén. Si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, usted conoce a Cristo. Y es verdad, la palabra de Dios enseña esto. Pero nos falta por conocer mucho más. A todos. A todos. Nuevamente, si Pablo se dispuso a conocer más a Cristo, imagínese usted y yo. Tenemos que conocerlo más. Mis hermanos, la fuente principal para conocer a Cristo es la palabra de Dios misma, porque Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Pero, y este pero no es un pero mal, Dios, mis hermanos, no es un Dios solamente de conocimiento intelectual. No. Dios no es un Dios de conocimiento intelectual, que usted trate esto como un libro de texto y ya. No. El Dios que está revelado aquí se manifiesta y se relaciona con sus hijos. Es un Dios personal, hermano. Es un Dios personal. Él se manifiesta con sus hijos. Mis hermanos, una de las formas, no la única, por cierto, que Dios hace para que lo conozcamos más es en su sabiduría y en su soberanía. De una manera u otra, Él permite que atravescamos por ciertas situaciones. Situaciones que no nos van a destruir, sino situaciones donde Él se revelará a nosotros en medio de esa situación, para que veamos que lo que Él dice aquí es cierto. Dios lo hace. Nuevamente, Dios no es un Dios de un libro. Dios es un Dios personal que se relaciona con sus hijos. Mis hermanos, Él no ocasiona las circunstancias, pero al vivir en un mundo de pecado donde todos sufrimos, en ocasiones en su sabiduría, Él permite que pasemos por ella. Y es por medio de esas circunstancias, mis hermanos, que Él se relaciona con nosotros y vemos que el Dios que está aquí es un Dios vivo de verdad, que se relaciona con cada uno de nosotros. Mis hermanos, es por medio de esas circunstancias que probamos en nuestra vida, en nuestro espíritu, que Él es un Dios bondadoso, misericordioso y de justicia. Todo lo que dice aquí es verdad, pero usted y yo lo vivimos, porque Él se relaciona con usted y conmigo. Y un ejemplo de eso, mis hermanos, lo podemos ver en su palabra, en el Antiguo Testamento. Y también lo podemos ver en el Nuevo. Y todos nos encanta, y hay un video bien bonito por ahí en YouTube que habla de los nombres de Dios. De los nombres de Dios. Y conocemos Elohim, el Dios fuerte, el Shaddai, el Todopoderoso. Tenemos Adonai, el Señor, Jehová Rafa, Jireh, el que provee, Shalom, nuestra paz. Mis hermanos, esos no son nombres bonitos y ya. No, eso es más que un nombre. Mis hermanos, esos nombres no solamente Él se los puso Él mismo, sino que Dios en su palabra, podemos ver que Él permitió a su pueblo atravesar por ciertas situaciones y revelarse a sí mismo como el Dios que está presente en esa situación. Y Él mismo se puso sus nombres. No fue su pueblo lo llamó así porque Él se les reveló a su pueblo para que lo llamaran así. Mis hermanos, fue en medio de esa circunstancia que los israelitas, su pueblo, supieron que Él es el Dios suple, que Él es el Dios que levanta muertos, Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que salva, Él es el Dios que es nuestra paz. Fue de esa forma, mis hermanos, que Él se manifestó. Mis hermanos, y así Él se dio a conocer no solamente a su pueblo, sino a otros pueblos.
Nuevamente, mis hermanos, nosotros somos muy centrados en la Escritura, pero Dios se manifiesta también a sus hijos porque Él es un Dios vivo y personal. Mis hermanos, nosotros sabemos que Dios es un Dios que consuela. Eso lo sabemos. Sabemos que es un Dios que consuela, pero mis hermanos, al momento de que alguien pierde un ser humano, un familiar muy querido, o pasa por una situación difícil, que experimenta ese consuelo que dice la palabra de Dios en su alma y en su espíritu, es que entiende el Dios que consuela. Nuevamente, Él lo dice en su palabra. Pero hay situaciones, hermano, donde usted lo experimenta en carne viva. Usted dice, wow, ese es el Dios que consuela. Ese fue mi Padre que me consoló. Y lo dice aquí, usted debe de creerlo, que aquí lo dice, hermano. Créalo, pero Él se manifiesta para que usted lo sepa y lo entienda, hermanos. Él es el Dios. Y de la misma manera, mis hermanos, el Dios que provee. Y estamos seguros, todos intelectualmente sabemos que Dios provee, pero hay situaciones que Él permite en nuestras vidas para Él manifestarse y para que usted y yo sepamos que no había otra forma que usted hubiese concedido, ya sea la donación de un pulmón, ya sea el poder pagar la renta, ya sea la comida del día, sino fue Dios mismo que se lo proveyó en ese día, hermano. Dios se manifiesta. Y de ese conocimiento, mis hermanos, que está hablando el apóstol Pablo, de ese conocimiento, de conocer a Dios, no solamente como está en el libro de texto, sino por experiencia, porque Él es un Dios que se relaciona por nosotros. Mis hermanos, obviamente el conocimiento de Dios comienza nuevamente en su palabra y está circunscrito a su palabra, pero esta palabra está viva, hermano. Esta palabra está viva y Él se manifiesta a sus hijos. Un ejemplo de esto, mis hermanos, es el mismo Job, el cual tenía una buena relación por Dios, pero después de ser quebrantado por Dios y probado por Dios, él dice, oye, yo di oídas te había oído, pero ahora yo sé quién eres tú. Déjeme decirle que Job tenía una relación con Dios. Dios decía, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios tenía una relación con Dios, pero Job tuvo que pasar por una pérdida masiva para conocer la soberanía del Dios vivo. Y ahí entonces él dijo, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento. Mis hermanos, nuevamente, podemos conocer a Dios de una manera intelectual. Si usted estudia esto, eso se le graba en su mente. Y que se le grabe, está bien, es palabra de Dios. Pero ese conocimiento que está aquí, nosotros lo experimentamos por medio del carácter que Él mismo reveló de sí mismo. Lo experimentamos en nuestras vidas. Mis hermanos, todas nuestras experiencias se circunscriben a la palabra de Dios, pero el Dios de la palabra de Dios se manifiesta a sus hijos. Él trata con nosotros. Lo tercero que menciona el texto en el versículo 11 es fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras es fortalezcanse en Dios. Para vivir una vida que a Dios le agrade también, tercer paso, tienen que fortalecerse en Dios. Fortalezcanse en Dios. Y mis hermanos, uno van conectado del otro. Mientras más conocimiento tenemos de Dios, de su palabra, mis hermanos, más podemos usted y yo fortalecernos en Dios. Pero hay algo muy importante. El fortalecernos en Dios no tiene nada que ver con tus recursos y mis recursos. No tiene nada que ver con tu intelecto ni con mi intelecto. No tiene nada que ver con tu ministerio ni con mi ministerio. No tiene nada que ver con tus fuerzas. Mis hermanos, fortalecernos en Dios, como dice el texto, fortalecernos en Dios tiene que ver con fortalecernos en Él, en lo que Él ha revelado, con lo que Dios ha provisto por nosotros. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, él nos da un detalle sumamente interesante, que nuevamente, esos son de esos textos que lo leemos como de pasón y a veces como que no profundizamos en lo que significa.
Entonces Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante, que él no cesaba, al igual que por los colosenses, él no cesaba de dar gracias a Dios por la iglesia, orando para que Dios los llenara de su conocimiento, alumbrando los ojos del entendimiento de la iglesia. Básicamente eso es lo que dice el texto. Y parte de ese conocimiento que que Pablo estaba pidiendo a Dios a favor de la iglesia, era que la iglesia entendiera, Efesios capítulo 1, versículo 19, cuál es, lo voy a leer despacio, cuál es la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales. Sí, hermanos, suena muy Pablo, muy teológico. El mismo Pedro dijo que Pablo escribía cosas que eran difíciles de entender. El apóstol Pedro, inspirado por el mismo Dios, dijo esto de Pablo. Pero yo se lo voy a explicar simple este versículo que puede sonar un poquitito abrumador. Lo que Pablo está diciendo que el poder en el cual usted y yo debemos de fortalecernos, que obviamente es el poder de Cristo, ¿ok? Ese poder es tan grande, el poder que lo va a fortalecer a usted y a mí, que nos fortalece para mantenerlos firmes. Ese poder es tan grande que resucitó a Cristo de los muertos. Eso es lo primero que dice. Resucitó a Cristo de los muertos. Con ese mismo poder, Cristo sometió todas las cosas debajo de sus pies. Oiga eso. Todas las cosas debajo de sus pies. Y Cristo, el que llena todo, es el dueño de ese poder. Él es que tiene ese poder. Y quien tiene ese poder, esa fuerza, es Cristo Jesús. Y usted sabe quién es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Se lo voy a poner más sencillo. La iglesia es el cuerpo de quien sometió todas las cosas bajo su poder, y ese poder está disponible para fortalecerlos a usted y a mí. ¿Está entendiendo eso, hermano? El poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder que sometió todas las cosas debajo de sus pies, ese poder está disponible no para que usted haga lo que usted quiere o que haga necesariamente milagros, sino para mantenerlo firme a usted y a mí. Mis hermanos, ese no es cualquier poder. ¿Sabe cómo Pablo le llama? Es la supereminente grandeza de su poder. Usted está oyendo esa palabra, hermano. Esos son superlativos. No es cualquier podercito, es el poder mismo que resucitó a Cristo de los muertos. Nuevamente, por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecíos con todo poder, oiga aquí, conforme a la potencia de su gloria. ¿Está entendiendo? Conforme a su grande y su supereminente poder. No te fortalezca en tu pequeñita fuerza y energía y fuerza de voluntad que usted tiene. No. Fortalécense en el poder de Jesucristo. ¿Ok? Y dice el texto, para toda, y ahí está la línea donde va ese poder. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? No. ¿Para echar fuera demonios? No. ¿Para mover montañas? No. Dice el texto en el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, hermanos, recuerda el contexto, la iglesia estaba siendo presionada para caer en falsa doctrina. ¿Ok? Y Pablo está diciendo, fortalézcase en el Señor. Fortalécese en el Señor. Y en el libro de Éfeso le está diciendo, mira, yo oro a Dios para que la iglesia conozca, entienda que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese es el poder que los ayuda a mantenerse firmes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, no es cualquier poder. Es el mismo poder de Cristo que nos hace permanecer hasta el fin. Y pastor, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo yo me fortalezco en el poder de Cristo? Porque si ese poder es tan grande y yo soy tan débil, yo lo necesito. ¿Cómo yo me fortalezco en ese poder? Bueno, en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, Pablo nos da la aplicación práctica de esto. Pablo dice, por los demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor nuevamente y en el poder de su fuerza, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. En otras palabras, ¿cómo yo me fortalezco? Vistiendo la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura? La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios, por simplificarlo. Y entonces dice el texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. El poder de Dios que usted y yo necesitamos para fortalecernos yace en el uso de la armadura de Dios que acabamos de mencionar. Mis hermanos, y ese poder nuevamente no es para que nosotros seamos poderosos, sino para que usted y yo podamos resistir los ataques de las mentiras, ideologías en el mundo, para mantenernos firmes en la verdad de Cristo. Hermano, ¿usted sabe qué significa eso? Que si yo me doblego a la mentira del mundo, no es culpa de Dios, es culpa mía. Porque el poder de Cristo está a mi favor para yo permanecer en pie. Y si yo no me permanezco firme, pues obviamente deja desde mi parte. Porque el Señor me está diciendo, fortalécete en mi poder, en el poder de mi fuerza. Y por último, el cuarto elemento que menciona el texto que debemos ocuparnos para vivir una vida que es digna del Señor, dice el texto, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. En otras palabras, dar gracias a Dios con gozo. Mis hermanos, esto es más que obvio. Vivir constantemente dando gracias a Dios es el estilo de vida del cristiano. No importa por lo que usted y yo estemos pasando, la vida golpea muy fuerte, pero siempre hay razones para dar gracias a Dios. Y la razón principal, mis hermanos, es que antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y ahora nuestros pecados son perdonados. Tenemos una relación con Cristo Jesús. Se nos ha dado por medio de la fe el regalo de vida eterna y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, para habitar por toda una eternidad con Él. Si no hay algo por qué dar gracias, eso es lo principal, hermanos. Que demos gracias a Dios por su salvación. Por su salvación. Así que mis hermanos, para resumir las 4 cosas que menciona el texto, en la cual debemos ocuparnos para vivir una vida que es digna del Señor, es llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento del Señor, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y con gozo dar gracias a Dios por su salvación. Y no podemos perder de vista que todo esto es el para qué. Es el para qué. Necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder hacer estas cosas. Usted en su fuerza no puede hacerlo. Te necesita, y yo también, llenarnos del conocimiento de Dios, que es Dios que nos llena de ese conocimiento. De hecho, no podemos llevar fruto en toda buena obra si no estamos siendo llenos del conocimiento de Dios. No podemos crecer en el conocimiento de Dios si no es Dios que nos está llenando de su conocimiento. No podemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza si Dios no nos está llenando de su conocimiento y de su voluntad. Y ni siquiera, mis hermanos, podemos dar gozo a Dios con gracia si no es Dios mismo que está ministrando ese gozo a nuestras vidas. Mis hermanos, debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder hacer estas cosas, y por eso es que Pablo y sus colaboradores están orando por esto. Hermano, este texto no es un imperativo. No es un imperativo. Pablo dice, yo estoy orando a Dios para que ustedes puedan hacer esto. Necesitamos de Dios para esto, y déjeme decirle que es voluntad de Dios para hacerlo. Por eso usted y yo también debemos de orar por esto, para que podamos vivir en esa dirección
Mis hermanos, debemos ser llenos nuevamente del conocimiento de su voluntad, porque es en esa medida que podremos llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, fortalecernos en su poder y con gozo dar gracias a Dios. Mis hermanos, esto aplica en todo aspecto de nuestras vidas. Todo donde vayamos, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en todo contexto donde vivamos. Todo esto aplica a nuestras vidas. Usted y yo, aunque usted no se sienta así, desesperadamente necesitamos ese conocimiento de Dios todos los días para poder vivir una vida que es digna del Señor. Mis hermanos, si todo esto es posible porque, versículo 13 y 14, Colosenses 1, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En otras palabras, mis hermanos, cuando estábamos en el mundo, esto no era posible. Usted y yo no podíamos ser llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ahora sí, porque Él nos rescató de la oscuridad, de las tinieblas. Nos compró a precio de sangre y nos trasladó a su reino, mis hermanos, y eso lo cambia todo. Eso nos hace hábiles para poder vivir lo que Pablo está diciendo en su palabra. Mis hermanos, la manera que Dios quiere que usted y yo vivamos todos, no hay excepción de persona, en medio de este mundo corrompido. Si usted mira allá afuera, hermanos, y nuevamente hago la insistencia, porque las versiones de aquel de hace 2000 años de los colosenses era diferente a la nuestra, pero seguimos con presiones allá afuera. Mire lo que está allá afuera. Mis hermanos, eso es exactamente lo que necesitamos. El conocimiento de Dios para poder vivir como a Él le agrada. Hermanos, y yo le ruego y le exhorto, porque eso está en el corazón humano, eso está. Hermanos, no tratemos de hacer las cosas con nuestra propia sabiduría. No funciona, hermano. Nosotros la arruinamos. Esa es la manera de Dios. Si usted nota, hermanos, y analiza de una manera panorámica el texto, desde cuando Pablo está orando, pidiendo conocimiento y explicando el para qué, muestra que de la única forma que podemos hacer esto, sobrevivir en medio de esta sociedad corrompida, es si Dios nos da su sabiduría, hermano. Es dependiendo de Él, y eso es buenas noticias. Es buena noticia, mis hermanos. Todo lo que hará la iglesia, la luz del pecado del mundo del día de hoy, dentro de la sociedad que existe, tiene que ser conforme al conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis hermanos, no carnal, sino espiritual, o sea, de Dios. La sabiduría de Dios y no la nuestra, porque créame, muchas veces se dan circunstancias, se pueden dar en nuestro hogar, en el trabajo, donde sea, donde créame que nos lleva una idea de cómo resolver un problemita ahí. Pero muchas veces esas ideas pueden estar desconectadas de lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso muchas cosas tendemos a hacer algunas cosas mal. Hermano, y contextualizando todo esto, hermanos, ante la problemática que tenemos hoy, todos lo conocemos. El aborto, el feminismo, el movimiento LGBTQ, la cultura woke, la, entre comillas, justicia social y todas esas cosas que están a la luz del día, que están ahí. Déjeme decirle algo y les ruego que preste atención para que no me malinterprete. Hermanos, Dios no nos llama a que peleemos con eso. Usted y yo no tenemos que pelear con eso. Literalmente, no tenemos que pelear con eso, hermanos. Dios no nos llama a pelear con esa gente tampoco. No tenemos que pelear con eso. Y no se lo voy a negar. Uno a veces se indigna por las cosas que están pasando. Pero Dios no nos manda a pelear con eso, a levantarse para golpear el movimiento o esa gente. Mis hermanos, no. Dios no nos manda a batallar con esos movimientos. De hecho, Dios en su palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que debe de ser obvio ya para nosotros, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Su guerra no es con el hombre, hermano.
el hombre no es más que la manifestación de las potestades y los demonios de Satanás levantándose en contra de la iglesia de Cristo. Cuando usted ve una persona empujando esto, es un instrumento de Satanás. Y la Escritura dice que la lucha no es contra carne y sangre. Carne y sangre es un ser vivo, un ser humano como usted y yo. Nuestra lucha no es con esa gente. Mis hermanos, nuestra lucha es con el mundo de las tinieblas. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:4 en adelante, él dice que porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para que derriban fortaleza o para destrucción de fortaleza. ¿Usted está viendo? Su arma no son carnales. No es su boca física, su lengua, su mollero, su influencia de cerrarle una puerta a alguien, o de maltratar a alguien, o de despedir a alguien. No, son espirituales, hermanos. Son espirituales. Por eso, en el poder del Espíritu y con la armadura de Dios, hermanos, Dios nos manda a que no nos dobleguemos. Mis hermanos, el trabajo de la iglesia no es un trabajo ofensivo de golpear, es de defensivo, de mantenerse firme en la verdad, hermanos. Mantengámonos firmes en la verdad e impactar también. Y si usted quiere decir ahí, como es una guerra espiritual, y si usted me pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es el golpe que da la iglesia? Hermano, el golpe que damos usted y yo como iglesia es influenciar por medio de su palabra, por medio del evangelio y la forma como usted y yo vivimos a ese mundo que anda en tinieblas. Es así, hermanos. Es así. Hermano, no es señalar un pecado y ya. Cualquiera señala un pecado. No se trata de señalar un pecado. Mis hermanos, es no doblegarnos a la verdad de la palabra de Dios e impactar con su evangelio. Y ahí es donde yace la sabiduría, el conocimiento de Dios, hermanos. Es ahí Dios nos ilumina para tratar. Y yo no quiero aquí necesariamente inclinarme para ninguno de los lados, pero muchas veces en el nombre de la Escritura se han hecho muchas cosas que están mal. Se han abordado muchos problemas de una manera equivocada. ¿Ok? Y nuestras armas, nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted y yo podemos más orando, amando y estando firmes a lo que Dios revela en su palabra. Así que usted y yo golpeamos, hermano. Es así, hermanos. No levantándonos a hacer líos y a hacer cosas y oponiéndonos y que nos oigan. No, hermanos. Hay momentos donde la palabra de Dios tiene que salir, pero hay momentos que solamente toca entender y amar, obviamente sin doblegarnos conforme a la palabra, pero hay momentos que simplemente toca escuchar y amar. Y en cierto momento específico, dar la palabra. Dar la palabra, hermano. Dar la palabra. Usted no es ningún soldado que anda en una guerra, que tiene que matar a 2 o 3 gente. No, hermano, ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es mantenerse firme. Manténgase firme. Ese es el consejo a los colosenses. Vivan como es digno del Señor en medio de una sociedad que se pierde. No se desenfoquen. Manténganse en Cristo Jesús. Sigan impactando con el evangelio. Y de esa forma, mis hermanos, es que usted y yo podemos impactar, podemos mantenernos firmes en medio de un mundo que se rompe. Pero para esto, mis hermanos, para lograr hacer esto como a Dios le agrada, nuevamente debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que vivamos como es digno del Señor, agradándole en todo. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu palabra. Señor, ciertamente y muchas veces, Señor, cuando vemos lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos, en el Congreso, Señor, nos indignamos, Padre Santo. Y puede surgir, Señor, de un sentimiento de indignación, Padre Santo, un deseo de hacer cosas, Señor, que posiblemente no debamos de hacer. Señor, pero vemos en tu palabra, oh Dios, que nuestro llamado,
tu mandato para con tu iglesia en medio de una sociedad corrompida es primeramente, Señor, que nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes en tu palabra. Pero qué bueno que tu texto revela, Padre Celestial, que para esto debemos ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que, Padre, en este momento que tu palabra ha sido predicada, yo te ruego, Dios, que tú derrames sabiduría a tu pueblo. Tú derrames de tu conocimiento, Padre Celestial. Tú derrames, Señor, esa sabiduría de tu voluntad a cada uno de nosotros. Para que en el momento preciso que se presenten, Señor, enfrentar esas tentaciones, esos ataques, Señor, del enemigo, sepamos qué hacer conforme a tu palabra. Padre, sepamos, Señor, obrar, andar en buenas obras, agradándote en todo. Padre Celestial, podamos ser llenos de tu conocimiento, crecer más en tu conocimiento. Padre Santo, fortalecernos en el poder de tu fuerza para mantenernos firmes, Señor. Y aún a pesar de todo lo que está pasando, con gozo, darte gracias por todas las cosas. Señor, que esta palabra pueda resonar en los corazones de tus hijos y de tus hijas. Y sobre todo, danos un corazón sensible, oh Dios. Sensible a tu voluntad. Sabiendo, Señor, que tú eres el único que puede cambiar y transformar corazones. Y tú lo haces por medio del poder de tu evangelio. Así que danos el coraje, Señor, para predicarlo cuando tengamos que predicarlo. Danos el coraje, Señor, para amar cuando tenemos que amar, que es siempre. Pero danos la fortaleza, oh Dios, para mantenernos firmes al mismo tiempo y no doblegarnos ante las presiones que hay en la sociedad. Y que sea Jesucristo glorificado en todo lo que hagamos, Señor. Padre, y te daremos la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Porque tú obras, Señor, para con nosotros. Y esta es la voluntad que tú tienes para tu iglesia en medio de una sociedad con tantas presiones e ideologías que van en contra de tu palabra. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, y constantes, Señor, para tu gloria y tu honra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Okay. Bueno, mis hermanos, pues, estamos para terminar, pero antes de terminar, de orar para terminar, yo me di cuenta por accidente así, y esa es la mejor forma de darse cuenta, déjenme decirle. Yo me di cuenta así, mire, yo en otra cosa, por ahí, ocupado en otra cosa, me di cuenta por accidente que hubieron 2 gente que cumplieron años. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso? Así que yo quiero orar por esas 2 personas que cumplieron, yo no sé si fue hace una semana o 2 días, o ayer. ¡Wow! Yo no los voy a llamar por nombre. Ellos van a venir. Ellos saben quiénes son. Yo no los voy a llamar por nombre. Ellos saben quiénes son. Yo los quiero llamar a ellos. Que pasen por aquí. Vamos a orar. Bueno, hoy le toca orar a usted. Me toca a mí. Miren, de todo lo que en esta iglesia, de todo lo que me soportan, estos son de los principales. Todo lo que me soportan mi muchachada y mi cosas y mis desubicaciones. Pasan paño y todo, pasan paño tío. Ellos no me toman en cuenta mi pecado. ¿Okay? No me toman en cuenta mi pecado. Porque me aman. Pero el momento es de ellos, hermano, de verdad. Y hermano, déjeme decirle algo, y esto es cómico, pero es una bendición cumplir años en el Señor. Cumplir años en Cristo. Hermano, eso es una bendición, hermano. ¿Cuántos años usted tiene en el Evangelio, caballero? Como 15 más. Como 15 o más. Como 15. Por encima de los... ¿Y usted? Cumplido 68. 68. Ya usted sabe. No, en el Evangelio le pregunté. Yo como más de 15.
No estaba supuesto a decirlo porque allá afuera uno por ahí dijo que eran 18 que cumplían años aquí. Sabe que ya a esa edad no se dice, el hermano rompió la cadena, ya usted lidiará con la consecuencia. 2 teenagers, hermano, yo el tercero. ¿Son números? Sí, son números nada más. Pero vamos a orar, hermano, de verdad, por ellos. Vamos a orar por estos hombres de Dios para que el Señor lo continúe bendiciendo. Padre bueno, quiero darte gracias por el privilegio de servir en tu iglesia, Señor, junto a Julio y junto a Juan, Señor. Padre, recuerdo, Señor, desde que llegué a este lugar, lo único, Señor, que yo he recibido de ellos es puro amor, Señor. Yo sé que ese amor tú lo has derramado en sus corazones, como evidencia de que tú moras en ellos por medio de tu Espíritu. Señor, en el día de hoy celebramos como iglesia un año más cumplido en Cristo Jesús. Señor, sabemos que si ellos están de pie hoy es por tu gracia y por tu misericordia. Señor, yo te quiero dar gracias por la vida de estos 2 hombres, sacerdotes de sus hogares, ejemplo de lo que es servirte, Señor, hombres piadosos, amorosos que se preocupan por la iglesia y por sus esposas, que están dispuestos a sacrificar su propio tiempo, oh Dios, incluso para que sus mujeres hagan lo que ellas quieren hacer para tu gloria y tu honra. Señor, yo te quiero pedir que tú continúes bendiciéndolo, Dios, que tú le des salud, que tú los prosperes, los sigas llenando de sabiduría, Señor, de paciencia, de paz, de benignidad, de bondad, fe, templanza, oh Dios, que estos frutos sean visibles, Señor, en estas vidas. Padre, que ellos sigan cumpliendo muchos años más en el temor tuyo, Dios, para tu gloria y tu honra, sirviéndote, oh Dios. Padre, que cada gota de su fuerza, Señor, ellos la dediquen para ti, para honrarte en medio de sus familiares y en la iglesia, para tu gloria y tu honra, Señor. Y que tú lo fortalezcas y que tú les suplas todas sus necesidades conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Padre, bendícelos, oh Dios. Sé con cada uno de ellos, Señor, para tu gloria y tu honra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermanos. Amén, amén. Bueno, vamos a orar para concluir, y para esto quiero llamar a mi esposa que pase por aquí para que por favor nos despida en oración. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este mensaje que ha hablado a nuestras vidas hoy. Y pues acompáñenme a orar para terminar. Padre amado, en este momento te damos gracias, Señor bueno. Te damos gracias, Señor, por este servicio de hoy, que, Señor, tú has sido glorificado a través de todo lo que hemos hecho, Señor, a través de las canciones, a través de este mensaje, Señor. Gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias, Señor, por traernos palabras frescas para nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos que en esta semana, Señor amado, podamos meditar en aquello, Señor, que tú nos has dejado saber, Padre amado. Gracias, Señor, por fortalecernos, por guiarnos, por levantarnos, por darnos tu palabra, Señor, día a día para ser fortalecido en ella, Señor. Padre amado, en tus manos deposito, Señor, a cada hermano. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces sus problemas. Tú conoces sus enfermedades. Tú conoces, Señor amado, todo lo que ellos puedan estar atravesando hoy, Padre amado. Yo te pongo sus cargas, Señor, en tus manos, porque tú dices en tu palabra, Señor, que venir a mí todos los que estéis cargados y cansados, que tú nos harás descansar. Gracias, Señor, te damos, porque en ti de verdad podemos descansar. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada día, Señor. Gracias porque nos guías, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos da la fuerza para levantarnos cada día, Señor. Y todo esto, Señor, porque tú nos revuelvas las fuerzas. Y como, Señor, hoy
tú nos hablaste a través de este mensaje, Señor. Ese poder que tenemos, es tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos levanta, que nos guía, que nos da la fuerza a seguir, Señor. Padre amado, no es nuestra fuerza, sino la tuya. Que confiemos en esa fuerza cada día, Señor, que tú nos das para seguir hacia adelante, Señor. Que toda gloria y toda honra sea para ti en todo, Señor. Padre amado, gracias te damos. Llévanos con bien a cada uno de nosotros y que tú nos guíes durante esta semana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.